No creo que pueda expresar con palabras lo bien que se siente ser padre. Amo a Daniel más de lo que podría decir. Su brillante y brillante sonrisa, su infinita curiosidad por el mundo que lo rodea y su naturaleza amable y amorosa. No creía que fuera capaz de amar tanto a alguien más, pero cada vez que escuchaba su risita o veía su sonrisa, lo sabía. Incluso las cosas más pequeñas que hizo me hicieron sentir increíblemente orgullosa. Cada logro que obtuvo era algo que quería celebrar. Incluso los intereses que tenía que no me gustaban, traté de al menos disfrutar de su disfrute de ellos, si eso tiene algún sentido. Los autos eran uno de esos intereses. Esas películas de Disney con Owen Wilson interpretando a Rayo McQueen, un auto de carreras rojo al que, como era de esperar, le encantaban las carreras. Supongo que las películas no eran tan malas. Pero desde que era un bebé, a Daniel le encantaba ver los dos primeros, y su interés no había desaparecido cuando llegó el tercero. Había estado planeando llevarlo en la noche del estreno, y lo admito, incluso yo estaba un poco emocionado por eso. En parte porque los tráileres mostraban a Rayo McQueen teniendo un terrible accidente automovilístico, y esperaba que eso significara que la película sería un poco más interesante, y en parte porque quería un descanso de la búsqueda de trabajo. Había sido vendedor en un concesionario Chevrolet local durante los últimos años. De hecho, esperaba ascender a gerente de ventas, aunque supongo que esas esperanzas se desvanecieron cuando despidieron a la mitad del equipo de ventas, incluido yo mismo. No me importaba ver a Daniel después de la escuela. Pero no me gustaba dejar que mi esposa, Teresa, fuera el único sostén de la familia. Seguía asegurándome que estaba bien, que encontraría algo, que estaba ganando lo suficiente para mantenernos por ahora, por el momento, la vida siguió, tal como se suponía que debía ser. Fue un octubre bastante cálido, ese año. Teresa tenía que estar en el hospital temprano, así que dependía de mí ayudar a Daniel a prepararse y acompañarlo a la escuela. Le gustaba la escuela, era un chico amistoso, por lo que parecía hacer amigos con facilidad, aunque, por supuesto, los niños a esa edad parecen pensar que todos en su clase son sus amigos. Salimos un poco temprano, en el camino, observando las hermosas hojas de otoño y las primeras decoraciones de Halloween. Vivíamos en un pequeño y pintoresco barrio suburbano. Las casas estaban juntas y casi todas idénticas. Un camino de acceso para un automóvil y un árbol frente a cada uno. Me di cuenta de que uno de los vecinos había colgado una telaraña aterradora en el árbol frente a su casa, y me hizo pensar en lo que podría hacer con nuestro árbol. Había estado caminando al lado de Daniel y perdida en mis pensamientos, por lo que probablemente no me di cuenta de nada hasta que me lo señaló. «Papá, mira. Es Rayo». Salí de mis pensamientos y miré hacia donde estaba señalando Daniel. Había un coupé rojo brillante al final de la calle, con un diseño familiar, la parrilla era un trabajo personalizado, representando la sonrisa irónica de Rayo McQueen. El parabrisas incluso representaba sus ojos. El parecido con el personaje era casi perfecto. Quiero ver. Daniel casi cruza la calle corriendo para verlo mejor, lo detuve, aunque no venían autos, solo para echar un vistazo rápido y estar seguro, antes de tomar su mano y dejar que cruzara la calle conmigo. Me pregunto quién es el dueño, dije, mientras llegábamos al auto. De cerca, el detalle no era menos asombroso y, si te soy sincero, un poco espeluznante. Sin embargo, Daniel no pareció darse cuenta de eso. Todo lo que le importaba era que era Rayo, justo aquí frente a él. «Papá, ¿puedo entrar?», él rogó, quizás más tarde. «No creo que podamos entrar ahora mismo», dije. El auto estaba estacionado al lado de un parque infantil que frecuentábamos, abandonado a esa hora del día. Supuse que una de las casas cercanas debía haberlo poseído, pero no estaba seguro de quién. «Te diré algo, veré si puedo averiguar quién es el dueño, y tal vez te deje comprobarlo». Yo prometí. Daniel parecía estar de acuerdo con eso, y le dio al auto una mirada de despedida antes de dejar que me lo llevara. Pasé el día solicitando nuevos trabajos y tuve una entrevista telefónica con una mujer que estoy segura de que solo estaba tratando de ser tan condescendiente como fuera humanamente posible. Hice una búsqueda rápida en Google para ver si alguien en el área tenía un modelo Rayo McQueen y me encontré mirando modelos similares en línea.
Nada era exactamente igual a lo que vi. Los ojos y la boca eran diferentes. Me imaginé que quien quiera que haya hecho el modelo debe haber sido una especie de aficionado que lo habría documentado en un canal de YouTube, o al menos buscado algún tipo de reconocimiento por todo su arduo trabajo. Pero no se me ocurrió nada. Cuando llegó la tarde, preparé la merienda de Daniel después de la escuela y salí para ir a buscarlo. Al pasar por el patio de recreo, miré a mi alrededor en busca de alguna señal de ese auto Rayo McQueen. Sin suerte, quienquiera que fuera el dueño, lo había movido. No me detuve demasiado en eso, pensando que lo volvería a ver más tarde. Más tarde llegó mucho más rápido de lo que esperaba. Vi la maldita cosa estacionada justo afuera de la escuela. Por un momento, me pregunté si pertenecía a los padres de otros niños, y él lo había hecho para impresionarlos. Sin duda, Rayo estaba recibiendo mucha atención, con todo tipo de niños pequeños a su alrededor. Daniel estaba entre ellos. Cuando me vio llegar, se despidió rápidamente de uno de sus amigos, Tobey, y corrió hacia mí. «Papá, mira. Rayo McQueen vino de visita». «Así lo hizo», le dije. «¿Pudiste entrar?» «No». Sonaba un poco decepcionado. «Ha estado sentado allí todo el día». Ahora eso me pareció un poco extraño. Pensé que quienquiera que haya hecho el auto saldría y reclamaría algo de crédito por su trabajo. ¿En realidad? Pregunté, un poco preocupada ahora. ¿No viste a su dueño? No. No creo que haya nadie dentro en este momento, dijo Daniel, aunque no sabía cómo podía estar seguro. No podía ver a través de las ventanas, en realidad, no estaba del todo seguro de cómo vería un conductor a través de esas ventanas, ahora que lo pienso. Tal vez él todavía estará allí mañana. Dijo Daniel. Sí, tal vez, respondí, y tomé su mano, para llevarlo a casa. Esa noche, Teresa y yo nos despertamos con un fuerte golpe en el exterior. Me desperté de un salto, desorientado y confundido, sin saber si estaba soñando o no. Afuera, escuché el chirrido de las llantas y me arrastré hasta la ventana de mi habitación para mirar hacia el patio delantero. No pude ver nada en la oscuridad, aparte de una calle vacía en el frente. Por unos instantes escuché el silencio de la noche suburbana. No se oía ningún coche alejándose a toda velocidad, ni ninguna señal de otra cosa. «Pablo, ¿qué es?», preguntó Teresa, de pie junto a la cama y esperando mi veredicto. «No sé, no veo ningún daño, pero, ¿deberíamos salir y mirar?». Una parte de mí realmente no quería hacerlo, pero no estaba seguro de cuánto dormiría a menos que confirmara que no habían golpeado su auto en el camino de entrada. Me puse un par de pantuflas y bajé las escaleras, luego salí por la puerta principal para evaluar el daño, y maldije entre dientes cuando vi lo que había sucedido. Nuestro pequeño árbol casi se partió por la mitad y casi fue arrancado de raíz. Algo lo había golpeado con mucha fuerza. Mi primer instinto fue un conductor ebrio, y miré a mi alrededor en busca de alguna señal de ellos, pero no vi nada en mi calle vacía. Me apresuré a entrar para compartir mis hallazgos con Teresa y llamamos a la policía. La policía no pudo hacer mucho más que tomar declaración y mirar un poco. No se podía salvar el árbol, así que tendría que quitar lo que quedaba. Tampoco pudieron encontrar piezas rotas del automóvil. Teresa y yo no dormimos mucho esa noche, y después de volver a acostar a Daniel después de la conmoción, me quedé mirando bolsas de trabajo y luego vídeos de YouTube. Cuando tuve que llevar a Daniel a la escuela, estaba muerta de cansancio y repasé los movimientos de esa mañana. Rayo McQueen no se había movido de su lugar desde ayer y permanecía estacionado frente a la escuela. Daniel lo miró y sonrió, pero hoy no parecía tan interesado en él. Ninguno de nosotros lo mencionó. Lo besé en la mejilla y me dirigí a casa, echando solo una breve mirada al auto, antes de irme. Tan pronto como llegué a casa, busqué una empresa de jardinería barata y los llamé para retirar el árbol. «Probablemente pueda reservar algo para mañana», me prometió el hombre al teléfono. «Estamos un poco atrasados». «Es raro, hoy recibimos muchas llamadas como esta». «¿Para árboles rotos?», yo pregunté. «Sí, ha habido un montón por todo el vecindario. Creo que un grupo de niños hicieron algún tipo de truco anoche».
No podía imaginarme a un grupo de adolescentes estrellando deliberadamente sus autos contra árboles por diversión, incluso si solo eran árboles pequeños. Pero, bueno, los niños de estos días eran muy diferentes a los de cuando yo estaba en la escuela secundaria. Tomé la ranura para mañana y encendí el televisor para ver las noticias. Efectivamente, hubo un informe sobre todo el vandalismo de la noche anterior. Nuestro gato, Uriel, se frotaba contra mis piernas mientras miraba, y lo acariciaba distraídamente, antes de dejarlo salir a vagar por el vecindario. Después de eso, tomé una siesta en el sofá, quemada por toda la emoción de anoche. Cuando sonó la alarma de mi teléfono, me desperté lentamente para trabajar en la merienda de Daniel después de la escuela y revisé la puerta trasera para ver si Uriel había regresado. Ni rastro de él, pero no estaba demasiado preocupado por eso. Parecía preferir estar al aire libre, y sabía que volvería cuando se cansara. Salí para ir a buscar a Daniel. Rayo McQueen se había ido cuando llegué a la escuela, y noté una patrulla de policía estacionada en el Kiss and Ride, eso me hizo sentir incómodo. Espero que todo esté bien, le comenté a Daniel una vez que lo recogí y miré hacia el coche patrulla. Daniel lo miró como si le sorprendiera encontrarlo allí. ¿Pasó algo hoy? Le pregunté. No sé. No lo vi, dijo, y pareció pensarlo un poco. Rick dijo la palabra de, entonces, tal vez por eso. Dudaba mucho que la policía apareciera, solo porque un niño pronunció una palabrota. Observé la patrulla, luego el espacio vacío donde Rayo McQueen había estado el día anterior. ¿No hay relámpagos hoy? Yo pregunté. Se fue, dijo Daniel. Sin embargo, llevó a Tobey a dar un paseo. Mi corazón se detuvo en mi pecho. ¿Un rayo se llevó a Tobey? Yo pregunté. Sí, Tobey lo estaba mirando durante el recreo, y su puerta se abrió, así que entró y se fueron. Observé ese coche de policía, sintiéndome físicamente enfermo cuando me di cuenta de por qué estaban allí. Conocí a los padres de Tobey. Eran buenas personas, y no podía imaginar por lo que estaban pasando en ese momento. Tomé a Daniel de la mano y tiré de él hacia la casa, tratando de mantener la calma mientras avanzaba. Cuando llegué allí, dejé que Daniel comiera su merienda y mirara la televisión, mientras yo llamaba a Teresa y le contaba lo que había sucedido. Luego llamé a los padres de Tobey para hablar con ellos. Era como me temía. Tobey había desaparecido y el sospechoso conducía un automóvil que se parecía a Rayo McQueen. La policía pasó brevemente para hacerle algunas preguntas a Daniel. Los oficiales fueron amables, aunque no creo que Daniel pudiera darles nada de valor. Era demasiado joven para comprender el peligro. Escuché que se emitió una alerta ámbar, pero tenía un miedo hundido en mi estómago de que era demasiado tarde. Consideré mantener a Daniel en casa y no ir a la escuela al día siguiente. No había oído nada sobre el hallazgo de Tobey, y esa sensación de malestar en mi estómago no había pasado. Pero finalmente, cedí. La escuela todavía estaba abierta y estaba siendo vigilada por la policía. Tal vez era más seguro dejarlo ir hoy. A regañadientes, realicé nuestra rutina matutina y lo acompañé a la escuela, con los ojos bien abiertos por si veía ese puto auto Rayo McQueen. Los otros padres, al dejar a sus hijos, parecían sombríos y furtivos. El comportamiento era más cauteloso e inquieto. Algunos de los padres con los que solía charlar me ignoraron, a favor de asegurarse de que sus propios hijos estuvieran a salvo. No me lo tomé como algo personal. Muchos habían optado por quedarse en casa. No los culpé por eso. Observé a Daniel hasta que estuvo a salvo dentro de la escuela y caminé a casa lentamente, mis pies casi arrastrándose por la acera. No fue hasta que llegué a casa, que recordé algo que había olvidado por completo en el estrés que había definido anoche. Uriel. Cuando me acerqué a la casa, lo vi en la calle. El reconocimiento inmediatamente apartó mi mente de cualquier otro pensamiento cuando vi ese mechón de pelo naranja, y eché a correr, ya temiendo lo peor. Sus ojos verdes miraban fijamente hacia arriba, y su boca estaba abierta, con moscas que ya comenzaban a inspeccionarla. Esto había sido reciente. Esto acababa de suceder. No me atrevía a mirar las salpicaduras de sangre en el pavimento y las tripas. Quería estar enferma y quería llorar. Como si esta semana no pudiera empeorar.
Limpié el desastre, le di al pobre Uriel un sudario en una bolsa de basura en la que lo metí y lo enterré en la parte de atrás. Estaba terminando de enterrarlo cuando llegaron los paisajistas para cuidar el árbol. Mientras trabajaban, me senté en mi sala de estar, todavía tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. En la superficie, traté de decirme a mí mismo que todo esto era una serie aleatoria de eventos, desconectados y desafortunados, pero se sentía como mucho más que eso. 3 incidentes surrealistas de vehículos, en menos de 3 días. Todo coincidiendo con la llegada de ese puto modelo Rayo McQueen. Parecía demasiado loco para ser verdad. Traté de no pensar en eso, y encendí la televisión, viendo las noticias para tratar de distraerme de esto. Eso tampoco funcionó, había habido un asesinato. No solo un golpe y una fuga, oh no, peor que eso. Un automóvil se había salido de la carretera y había chocado con la sala de estar de una casa, no muy lejos de donde yo vivía. Todos habían muerto en el accidente, bueno, casi todos. Ni rastro del conductor ni del coche. Y luego revelaron los nombres de los fallecidos. Nombres que reconocí. No eran amigos, no. Creo que ni siquiera sabía dónde habían vivido hasta entonces, pero los conocí frente a la escuela de Daniel. Y cuando mostraron una foto de la casa, una casa casi idéntica a la mía, no pude evitar notar que no había un árbol frente a esa casa. Pero había un montículo de tierra fresco, donde una vez había estado el árbol, un montículo de tierra que se parecía mucho al que estaría afuera de mi casa muy pronto. Sentí que comenzaba a temblar. No se podía negar esto, o si lo había, simplemente no quería negarlo. Algo andaba mal, y ni siquiera sabía cómo empezar a explicar nada de eso. Algún lunático en un auto Rayo McQueen estaba conduciendo, secuestrando niños y chocando con cosas. Se me ocurrió que, si él hubiera estado detrás de todo ese daño, entonces tal vez su automóvil habría mostrado signos de desgaste. No había tal cosa cuando la vi por última vez, pero eso no fue un gran consuelo, ¿verdad? Vi ese informe en las noticias, incapaz de entender el porqué detrás de todo esto, hasta que finalmente decidí que simplemente no me importaba. ¿Por qué no importaba? La policía podría manejar eso. Todo lo que necesitaba era cuidar de mi familia. Reservé el hotel allí mismo. 3er piso, donde ningún automóvil podría alcanzarnos, y me puse a empacar nuestras cosas de inmediato. Cuando llegó el momento de buscar a Daniel, no me molesté en prepararle un bocadillo. Llamé a Teresa y le dije que volviera a casa. Le dije que era urgente y luego fui a buscar a Daniel. Supuse que podría reunirme con ella en casa, y podríamos irnos de inmediato. Daniel parecía más tranquilo cuando lo recogí, y mantuve un paso rápido en el camino a casa, sosteniendo su pequeña mano con fuerza. ¿Va a volver Tobey?, me preguntó, mientras caminábamos. No lo sé, respondí. Eso espero. Espero que la policía lo traiga de vuelta a salvo. Yo también, dijo Daniel en voz baja, mirando por encima del hombro. Parece una conversación tan menor. El tipo de cosas que ni siquiera recordaría más tarde, pero las recuerdo ahora. Recuerdo la última vez que hablé con mi hijo. Cuando llegamos a casa, Teresa ya estaba allí, y casi corrió hacia mí. Cuando estuve lo suficientemente cerca para ver por qué, apenas la noté. Donde una vez había estado mi puerta principal, ahora había un enorme agujero de madera astillada y paneles de yeso, aproximadamente del tamaño de un automóvil. Se veía repugnantemente similar a la casa que había visto en las noticias antes. Las huellas de las llantas en mi césped pasaron por donde una vez había estado mi árbol, y sentí que volvía a atormentarme el estómago cuando me di cuenta de que podría haber estado fácilmente dentro de la casa cuando llegó el automóvil. Paul, ¿qué diablos está pasando? Teresa lloró, y en el fondo de mi mente, casi estaba agradecida por el daño, ya que al menos mis preocupaciones habían sido reivindicadas. Te lo explicaré más tarde. Tenemos que irnos, ahora. Entrar en el coche. Voy a buscar las maletas. Ya he reservado un hotel, dije, y le entregué a Daniel. Me dirigí hacia donde una vez había estado la puerta de mi casa, y me apresuré a través de las ruinas de mi casa, arriba, para recoger nuestro equipaje. Mientras recuperaba la maleta de la habitación mía y de Teresa, lo vi a través de la ventana. Rayo McQueen, estacionado pacientemente al otro lado de la calle.
Mis ojos se abrieron con horror. El modelo había sufrido algunos daños. La pintura estaba rayada. Y uno de los espejos se había roto. Esperaba que quienquiera que estuviera detrás del volante de esa maldita cosa se hubiera ido hace mucho tiempo, pero no, solo habían estado esperando otra oportunidad. No perdí mi tiempo con las maletas. Bajé corriendo las escaleras cuando escuché el motor acelerar. Ni siquiera estaba en la puerta cuando escuché el repugnante crujido de metal contra metal y el grito de agonía de Teresa. Cuando salí por la puerta, vi exactamente lo que le había pasado. Estaba atrapada entre el costado de su camioneta y Rayo McQueen. La modelo se golpeó la cabeza y retrocedió, dejándola caer inútilmente al suelo. A través de las ventanas de la camioneta, pude ver a Daniel, claramente aterrorizado. Un relámpago golpeó la furgoneta de nuevo, los neumáticos rodaron sobre Teresa mientras lo hacía, y la furgoneta se tambaleó. Grité, pero me quedé congelado e indefenso. Daniel luchaba por escapar. Abrió la puerta de la camioneta, mientras Rayo se levantaba para embestirla de nuevo, y me miró, antes de correr hacia mí. Podría haber gritado. No recuerdo si lo hice. Un relámpago se alejó bruscamente de la furgoneta, la rodeó y volvió a alcanzar la velocidad. Daniel se congeló en seco, mirando los faros del automóvil que se aproximaba mientras aceleraba hacia él y, en un abrir y cerrar de ojos, lo alcanzó. Esa boca gruñona golpeó a Daniel de frente y lo estrelló contra el ladrillo de mi casa. Solo un movimiento rápido antes de que el auto cambiara a reversa. Perdí el control de mí mismo. Corrí hacia Daniel, pero me di cuenta de que no había forma de salvarlo, solo puedo esperar que muriera en el impacto. Los faros del auto se fijaron en mí, y con lágrimas en los ojos, miré hacia ellos, esperando que se abalanzaran sobre mí, pero no lo hicieron. Rayo McQueen en ralentí, es el conductor, si es que había un conductor, estudiándome desde detrás de los ojos en el parabrisas. Luego, finalmente, el auto retrocedió. Escuché sirenas en la distancia y solo pude mirar con impotencia mientras Rayo McQueen se alejaba a toda velocidad, la sangre de mi esposa y mi hijo en su rejilla. Me dijeron que la policía encontró piezas del auto, abandonado en un basurero a unos kilómetros de distancia. Quienquiera que haya hecho la cosa, simplemente cambió lo que no pudo arreglar, para mantener el vehículo luciendo algo prístino. Por supuesto, nunca supieron quién era, ni siquiera por qué lo hicieron. Quitaron a Teresa del soporte vital la semana pasada, después de que los médicos declararan muerte cerebral completa. Su pérdida fue otro golpe doloroso. No puedo decir cuánto gasté tratando de salvarla. Más de lo que tenía, estoy seguro. Me dijeron que sus órganos podrían ayudar a salvar algunas vidas, pero eso no es mucho consuelo. La enterré junto a Daniel. Ella lo amaba tanto como yo, y si hubiera sido yo. Es lo que hubiera querido. Vi en las noticias que un modelo de Rayo McQueen atravesó un patio de recreo el mes pasado, matando a 6 personas. 4 de ellos eran niños. También he oído mencionar que se ha visto en algunos casos de secuestros de niños. Todavía no sé por qué. Tal vez a algún bastardo enfermo le guste matar niños, y hacer que su auto se parezca a Rayo McQueen era la mejor manera de hacer que se acercaran. No sé. No creo que alguna vez obtenga respuestas. Lo que sé con certeza es que no me queda nada en este mundo. Daniel se ha ido, y Teresa también. Mientras escribo esto, estoy sentado en una habitación de motel que sé que no puedo pagar. Supongo que no importa. Si las pastillas para dormir no hacen su trabajo, intentaré otra cosa más tarde. Todo lo que puedo decir es esto. Si alguna vez ves un modelo de Rayo McQueen en tu calle, sal de la ciudad.